usted quiere, que ha tenido una incógnita o algo, que el hermano se la responda por la Biblia. Una pregunta que tenga que hacer. ¿Respecto a la Biblia cómo? Claro, pregunta bíblica. Una pregunta bíblica. La va a preguntar usted. La pregunta que tengo es esta, mi hermano. Ajá. La Biblia dice que en 2 Tesalonicenses dice que no será manifestado el Hijo del Hombre hasta que sea manifestado el anticristo, ya, el hombre de pecado. Entonces, ¿quién viene primero, el Señor o el anticristo? Vale. Buena pregunta. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Es una preguntaza. ¿Sí? ¿Quién se manifestará primero, el Señor o el anticristo? La respuesta es, depende. Porque el Señor vendrá por su iglesia. Pablo está hablando desde nuestra reunión con Él. No está hablando de la venida del Señor a la tierra. Pablo está hablando allí es de nuestra reunión con Él. ¿Y cuándo se efectuará esa reunión? ¿Cuándo se efectuará esa reunión? No. En el arrebatamiento. En el arrebatamiento. Pablo dice acerca de nuestra reunión. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Sí, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses dice así. Pero con respecto a la venida, dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, entonces lo que Pablo está hablando es de nuestra reunión con el Señor. Eso está en Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué pasa? ¿Dónde se efectuará nuestra reunión con Él? ¿Dónde? En el aire. En el aire. ¿Cuándo? Noches. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Acá, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:1. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo se efectuará nuestra reunión con Él? ¿Cuándo? Hermano, hey, ¿cuándo? ¿La reunión con Él? Sí, nuestra reunión con Él. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo se efectuará nuestra reunión con Él? ¿Cuándo? Venga, ¿a dónde? Cuando vengan las nubes en el aire. A las nubes, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama eso? El arrebatamiento. Entonces, ¿dónde está eso? Está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, bueno amigo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿En dónde? En las nubes, en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Ahora, Pablo es más explícito en su segunda carta. Como que a Pablo se le olvidó, ¿sí?, decirle a la iglesia a los tesalonicenses, que no se dejen turbar, ni por carta, ni por nada. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover fácilmente. ¿De qué? De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿Ah? ¿Pero para qué? Para llevarnos, ¿sí o no? Para reunirnos con Él, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? Dos cosas: la apostasía, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo, ¿sí? Y aquí lo dice. ¿Por qué llamado anticristo? ¿Por qué? ¿Por qué llamado anticristo? Que opone todo lo que tenga que ver con el Señor. Bueno, por esa parte. Pero la mejor palabra sería llamarlo el falso profeta, es decir, el falso Cristo.
ese sería el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque el verso lo dice, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, se sentará en el trono de Dios, ¿como qué? Como Dios, y demostrando ser Dios. Entonces, nuestra reunión con el Señor, su venida por su iglesia, no se va a efectuar, no va a aparecer. ¿Ya? Recuerden que el Señor es un Dios que todo lo cumple, las promesas en Él son en el sí y en el amén, es decir, se cumple todo lo que está escrito. Y entonces cuando venga el Señor por su iglesia, tiene que haber acontecido dos cosas, ¿qué son? Dos cosas. La apostasía. La apostasía, ¿y qué más? La manifestación del hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Dígame. O sea que cuando se manifieste eso, la iglesia va a pasar por, como se dice, la gran tribulación. No. Entonces cuando se manifieste eso, ¿qué va a pasar? Una cosa es la manifestación del anticristo y otra cosa es la gran tribulación. O sea, va entrando el anticristo Y la iglesia está siendo levantada. ¿Ya? ¿La iglesia conocerá al anticristo? La respuesta es sí. Sí, porque lo van a ver. Sí, pero no van a estar en su actuar. Ahí donde dice mucho que muchos serán engañados. No, eso será bueno, eso es otro tema. Okay. ¿Ya? Pero dice que que no engañará si fuese posible a los escogidos. Eso se refiere a Israel, no se refiere a nosotros. ¿Sí? Porque en el capítulo 24 de Mateo dice, ¿cómo sabemos que es Israel los que serán engañados, los cuales son esos escogidos? Porque dice en el capítulo 24 de Mateo, dice que los que estén ¿en dónde? En Judea, no huyan, no vengan, no bajen a la casa. ¿Y dónde queda Judea? En Israel. Entonces, ¿a quién se refieren los escogidos? Al pueblo de Israel, que serán engañados. Los escogidos no nos engaña a nadie. ¿Por qué? Porque cuando el hombre de pecado se manifieste, ¿no? Entonces, el Señor ya se llevará, ¿qué? Su iglesia, porque Pablo está diciendo, y acerca de nuestra reunión con Él, hágale amigo, acerca de nuestra reunión con Él, no ocurrirá que nuestra reunión con Él sin que primero venga dos cosas, la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es? Apostasía, apostatar de la fe. ¿Qué es apostasía? Después de haber gustado del evangelio, después venir a hablar cosas que, o sea, hablar en contra, pienso yo, de la palabra. Apostasía es apartarse de la verdad. Eso es apostasía. Entonces, dice Pablo que no ocurrirá sin que antes venga la apostasía. ¿De quién vendrá la apostasía? ¿De dónde saldrán los apóstatas? De la iglesia. De la iglesia. ¿Sí? Muchos se irán apostatando de la fe y escuchando espíritus engañadores, espíritus de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia. No habla del mundo, habla de la iglesia. Apostatarán de la fe. ¿Cuál es la fe? Pues que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que Él es el único Dios, que Él es el que se venderá del cielo, que Él es el Salvador del mundo, etcétera, etcétera, que el bautismo es para el perdón de los pecados, que Él es el que viene por la iglesia. Entonces muchos de nuestros líderes van a apostatar, es decir, se van a apartar. ¿A qué? A las fábulas. ¿A qué? A la mentira. ¿Sí? Entonces van a comenzar a predicar, por ejemplo, que Jesucristo no es ¿quién? Dios, que es la segunda persona, que Jesucristo era un mero hombre, que ya no hay necesidad de orar, que ya no hay necesidad de ayunar, que ya no hay necesidad de ir vigilia, que para qué culto, que para qué tanto eso, no. Donde usted esté, allí está Jesucristo. Entonces van a apostatar de la fe. Esa es la apostasía. Dos. ¿Y se manifestará quién? El hijo de perdición, llamado el anticristo o el falso profeta, aquel que se hará pasar por quién, por Dios. ¿Por cuál Dios se hará pasar? Por Jesús, ¿sí? Porque él desciende de la tribu de Judá, también el anticristo, ¿no? De la tribu de donde viene el Mesías, descendiente directo de quién, de David, y él demostrará que es Dios. Lo demostrará ¿cómo? Con señales engañosas, como cuál, haciendo descender fuego del cielo, como lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Por eso la iglesia
no se irá sin que antes vengan estas dos cosas, la apostasía y el hijo de perdición. Ahora, bueno, no lo voy a decir. Analicen ustedes si hay algunos que han apostatado de la fe, ¿sí? Pero cuando la iglesia comienza a predicar cosas que no son de la Biblia, ha llegado ¿qué? La apostasía, y hay que tener mucho cuidado, ¿qué? No participar nosotros de eso. Hermano, esos apóstoles, dijo que no serán tal cual por ahí, serán líderes. Claro, los líderes de la iglesia, claro, los líderes de renombre. Claro, eso le dice que se acostumbran maestros, ¿verdad? Sí. Ajá. A ver, bien pueda, muchachos, no se preocupen, bien pueda. Una pregunta. Bueno, venga acá. Segunda pregunta, mi hermano Tito Meneses. ¿Qué pregunta tiene esta tarde para el hermano Cerrato? Así ya, déjeme. Ajá. Esperemos que el hermano se ubique en el texto bíblico. En Apocalipsis capítulo 5, ya, esperen un momento. Apocalipsis capítulo 5, libro de Revelaciones. Hermana, vaya teniendo apuntada su pregunta. Sí, más, ajá. Por eso, para ganarle tiempo al tiempo. Quería hacer una pregunta de Apocalipsis capítulo 5. 5:7, que siempre hay esa pregunta donde los trinitarios siempre dicen, ve que allí son dos, y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:7. Yo les voy a pedir un favor. Bueno, sabemos que no vinimos a esto, ¿no? De verdad no vinimos. Pero cuando ustedes tengan algo, al menos grábenlo, graben la respuesta, un audio, cualquier cosa, grábenlo, porque es importante que quede evidencia. Las palabras se las lleva ¿qué? Lo que está apuntado uno lo puede repasar, pero si no apunta, si no repasa, entonces ¿cómo vamos a quedar? Cuidado, Calé. Cuidado, Calé. Ven. Entonces, vamos a hablar de Apocalipsis 5. Entonces dice aquí que ellos ven a dos sentados, ¿no? Dicen que ven a dos. A uno que es el Cordero y a otro que es Dios. El Dios Todopoderoso. Dice aquí, el verso... Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha venido y ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenían todos arpas y copas llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Vamos a detallar algo. Apocalipsis nos está mostrando un lenguaje simbólico. Apocalipsis 5. ¿Sí? Casi la mayor parte de Apocalipsis muestra un lenguaje simbólico. ¿Por qué sabemos que es un lenguaje simbólico? ¿Por qué? Porque Jesús tiene 7 ojos y 7 cuernos. ¿Sí? ¿Sí? No tiene 7 ojos ni 7 cuernos. Entonces está hablando de un lenguaje simbólico. ¿A qué se refiere el pasaje de Apocalipsis 5? Se refiere a la redención que nadie pudo hacer sino solamente uno. ¿Quién?
Dios. Dios, se refiere a la redención. ¿Y cómo sabemos que Apocalipsis 5 nos está hablando de la redención? Pues el verso 9 lo dice, y cantan un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces Apocalipsis 5 usa un lenguaje simbólico, tipológico, para mostrarnos que Jesús, como el Cordero de Dios, efectuó ¿qué? Nuestra redención. Juan ve a Jesús y lo primero que dice es, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando sobre eso. Ahora, Jesús evidentemente es el Cordero, el que efectuó la purificación por nuestros pecados. Pero dice que viene y toma el libro del que está sentado ¿en dónde? En el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Ah? Vamos a mirar que evidentemente se refiere a quién, a Jesús, que es el que está sentado en el trono. Como usa un lenguaje tipológico, es acerca de nuestra redención, y esto lo podemos mirar ahorita en el capítulo 9 de Hebreos, donde dice que Jesús se presentó, ¿sí?, ante Dios. Pero ¿cómo se presentó? Ahorita vamos a ver que es la misma interpretación. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Apocalipsis capítulo 4 dice que Juan ve en el cielo, ¿qué? Ve el cielo abierto y hay ¿cuántos tronos? Uno. ¿Y en el trono cuántos sentados? Sí, uno sentado. Y Juan dice quién es. Dice así, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? El que es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién? El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién es ese? Jesús. Sí, mira, Jesús. ¿Por qué? Apocalipsis 1, 7 y 8 nos lo dice. Que Jesús mismo dice, o Juan dice, aquí vienen las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y Jesús dice, yo soy, y dijo el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? El Señor Dios, el todo que, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesús. Sí, mira, Apocalipsis 21, capítulo 3, también nos lo dice. Leamos. Dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Dice aquí, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá clamor, ni habrá muerte, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, vamos a investigar quién es ese. Digo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy ¿quién? El alfa y la omega, principio y fin. ¿Ya? El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Pregunto, según Apocalipsis, ¿quién es el alfa y la omega, principio y fin? Jesús, ¿sí o no? Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 12, 12 y 13. Perdón, Apocalipsis 22, 12 y 13. ¿Quién dice esas palabras? Dice, yo Jesús. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Hermano, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Señor Jesús. ¿Y él mismo quién es? El Cordero. Apocalipsis, para que lo lean. Apocalipsis 21, 22 nos lo dice. ¿Quién lo puede leer, por favor? No. Apocalipsis 21, 22. Escuchen. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es? El templo de ella. ¿Y qué más es? Y el Cordero. Y el Cordero. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Jesús. ¿Y entonces quién es el Cordero?
Entonces Apocalipsis 5 no nos está hablando de dos personas divinas. Sí, mira, nos está hablando es de la redención que nadie podía hacerla. La redención que nadie podía efectuar. ¿La redención de qué? Del hombre, nadie la podía efectuar. Esos sellos, ese libro tipifica, como dice Pablo en el capítulo 2 de Apocalipsis, perdón, en el capítulo 2 de Efesios, tipifica ¿qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿ya? Que fueron ¿qué? Abolidos, fueron abolidos. Efesios capítulo 2. Dice, pero capítulo 2, verso 11 en adelante lo leen, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido cercanos por la sangre de Cristo, dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿De qué? De separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Entonces, ese libro tipifica ¿qué? Los mandamientos, las ordenanzas, que al mundo, al pueblo, por eso dice, y con tu sangre nos has redimido. ¿De dónde? De todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Jesucristo por su sacrificio abolió los mandamientos, las ordenanzas que nos eran contrarias, las quitó de en medio y las clavó ¿dónde? En la cruz. ¿Sí? ¿Para qué? Para darnos redención. Él mismo es el Dios Todopoderoso. Él mismo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El qué? El Todopoderoso, ¿qué más? El Cordero. ¿Sí, mira? Pues allí no está hablando de dos. Hermano, el celular. La siguiente pregunta rápidamente, hermano Alex. La pregunta mía es Juan capítulo 3. ¿Sí? Cuando Jesús habla con Nicodemo, la pregunta mía es si ahí Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, entrar, ¿sí? La primera parte es, el que no nazca de nuevo no puede ver, ¿sí? Ajá. Cuando habla el que no naciere de agua y del Espíritu, se está refiriendo al bautismo en el nombre de Jesús y al sello del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo como señal inicial de hablar nuevas lenguas, ¿sí o no? La respuesta es sí, se refiere a eso. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar el contexto. Recuerde que Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, ¿qué es lo que le dice? Rabí, sí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ahora, cuando Jesús le dice a esto, ¿por qué Jesús le dice a Nicodemo esto? Porque Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo responde, ¿qué fue la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puede ser un hombre viejo y meterse en el vientre de su madre por segunda vez? Eso, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque lo que Nicodemo pensaba del nuevo nacimiento, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué pensaba Nicodemo del nuevo nacimiento? ¿Que el nuevo nacimiento cómo era? Sí, meterse otra vez, es decir, un nacimiento intrauterino, un nacimiento biológico, un nacimiento vaginal, ¿no? O como nacen todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice Jesús? No. Siendo tú maestro. ¿Siendo tú qué? Maestro de Israel. Maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Sí, mira? Entonces Nicodemo era maestro de qué. ¿Pero de qué? De la ley, de la Torá. La Torá es la que nos tiene que decir a nosotros cuál es el nacimiento de agua y de espíritu. ¿Para qué? Para poder ver, entrar en el reino de los cielos. Vamos a leerlo literalmente. ¿Eso está dónde?
Ezequiel en el capítulo 34, ¿no? Ahí vamos a ver si es agua literal y espíritu literal. ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Y qué pasa con el bautismo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa? ¿Qué limpia? La conciencia. ¿Qué limpia? Pecado. El pecado, la inmundicia. Bueno, vamos a leer Ezequiel capítulo 34, verso 24, 26 en adelante. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? 34, 26. Ezequiel 34. Perdón, Ezequiel 36, Ezequiel 36, 24 en adelante. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Aquí está el micrófono. Dice Ezequiel capítulo 36, perdón, versículo 24 en adelante. Por favor, lean y entiendan. Dice así: Miren que vamos a mirar. ¿El bautismo en agua es para qué? para perdón de los ¿Pero pecados. qué limpia? El pecado, la inmundicia, Porque a Pablo se le dijo, levántate y lava tus pecados. invocando su nombre. Vamos a ver si es agua literal o no. Miren. Amén. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Permítame hacer un paréntesis allí. ¿Para qué es el agua? Para limpiar. Para limpiar. Pregunto, cuando a Pablo se le dice, levántate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿cómo fue lavado el pecado de Pablo? En el bautismo. En el bautismo. Por eso dice la Biblia que nos debemos bautizar ¿para qué? Para perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Entonces, ¿y el bautismo es cómo? En agua. En agua, literal, ¿para qué? Para limpiar, purificar. Y Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, 23 en adelante, dice, hablando del diluvio, el agua que corresponde a esto, ¿ahora qué? Nos salva, no quitando la inmundicia del cuerpo, es decir, la mugre, sino ¿para qué? Para, como dice la Biblia, la versión del lenguaje actual, que por medio del bautismo Dios nos limpia del pecado. ¿El bautismo en dónde? En agua. Eso lo dice Pedro. ¿El bautismo cómo? En agua. ¿Dios nos limpia de qué? Del pecado. Biblia de la traducción textual. Sí, lo dice así. Sí, claro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces siga. Entonces, ¿es agua qué? ¿Literal o qué? No, literal. ¿Pero para qué? Siga leyendo a ver si ahí nos dice el nuevo nacimiento. Ajá, el 26. Dice, os daré corazón nuevo. Ajá. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Agua y espíritu. ¿Agua para qué? Para la limpieza del pecado. Y pondré entre vosotros ¿qué? Mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos. Ya no serán escritos en qué? En tabla. Ahora, ¿dónde son escritos? En el corazón. ¿Por medio de qué? De la recepción de qué? Del espíritu. Entonces hay que nacer ¿cómo? De agua en el bautismo en el nombre de Jesús, porque por el bautismo nuestros pecados han sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, ¿no? En el nombre de Jesús, y hemos recibido ¿qué? El don del Espíritu Santo. Hermano, yo entiendo diferente. Cuando el Señor, sabemos que estamos hablando de Nicodemo capítulo 3, ¿verdad? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, donde en Nicodemo se le acerca al Señor Jesús de noche. Sí. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Repito la misma pregunta. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. No, de agua. Perdón. El que no naciere de agua.
Primero es nuevo. Primero es nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo entiendo en esta parte que está hablando es del nacimiento. ¿De cuál nacimiento? El nacimiento de nuevo. ¿Cuál nuevo? Entonces viene la pregunta. Nicodemo le dice como un hombre viejo puede nacer por segunda vez, entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. El Señor vuelve y le pregunta, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí se está refiriendo al nacimiento, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, si una persona, nuevo creyente, se arrepintió y se bautizó en agua para lavar su pecado, ¿él ahí ya nació de nuevo? No. No nació de nuevo. La otra pregunta, ¿recibió el Espíritu Santo? ¿Nació de nuevo? ¿La Biblia qué dice? ¿El que naciere cómo? ¿De qué? ¿En qué forma? Agua y qué más? Y espíritu. La pregunta es, si yo soy bautizado, ¿ya tengo el espíritu? No. ¿Para haber nacido de nuevo? No. Dice la Escritura, claro, la palabra es la que convence, la palabra es la que nos guía a toda la verdad, ¿no? En Pedro, primera de Pedro 1:23, a ver un momentico, primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, ¿qué, hermano? 1:23. 1:23. Que dice, ¿el bautismo que corresponde ahora? Aquí El está. bautismo que corresponde a esta hora nos salva. No, 1:23 no. Siendo renacidos. Siendo renacidos, Ajá. no de simiente corruptible, sino de Simiente incorruptible. incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿A qué se refiere eso? Dice que siendo renacido. Ajá. Yo entiendo que es el nuevo nacimiento porque es renacido, Por eso, pero ¿a qué está se refiere? explicando que es por la palabra. Por la palabra, vale. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Cuál? La palabra, la. Dale. El católico, O sea, el católico lee la Biblia. ¿Ya nació? No, claro Por eso, que no. pero si somos renacidos por la palabra, entonces el católico lee la Biblia. ¿Sí o no? ¿Ya nació? ¿Ya nació de nuevo? No, claro Pues que no se refiere a eso, hermano. La palabra de Dios, ¿cuál es? Esta. Y lo que leímos en Ezequiel, es palabra de Dios. Sí, El claro. Señor nos lavará por medio de agua y pondrá su espíritu en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Las palabras que Jesús dijo, lo que le dijo a Nicodemo, ¿qué es? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor? ¿Será que me meto dentro del útero de mi madre de nuevo y nazco? Jesús le dice, ¿cómo usted siendo maestro de Israel, usted no va a saber eso? Eso, vaya, mire Ezequiel, vaya, mire lo que dicen los profetas. ¿Cómo se nace de nuevo? Recibiendo agua limpia. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, porque os limpiaré de vuestras inmundicias. ¿Y qué más pondré? Pondré espíritu nuevo en vosotros, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Sí o no? Y pondré, ¿qué más? Mi espíritu en nosotros. Espíritu, y pondré, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso habla de un nuevo, ¿qué? ¿De una nueva qué? De una nueva persona, un nuevo ser. ¿Pero cómo? Agua y espíritu. ¿Sí, mira? Entonces, no es solamente leer la Biblia. Claro. Para renacer se necesita obedecer el mandamiento del Señor. Ahora, le voy a poner un ejemplo. El Trinitario nació de nuevo, leen la Biblia. No, claro que no. No, hermano. ¿Por qué? Porque la orden del Señor fue el que crea, ¿y qué más? Pues bautizado. ¿Será que? Salvo. Y el bautismo es en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Sí, pero entonces, claro, estamos en esto, ¿no? Que si la persona se bautiza y recibe el Espíritu Santo, todavía no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no? No ha nacido de nuevo. ¿Por qué no? Porque si todavía la persona no da el cambio como tiene que ser. Ya no se le ven frutos. No, hermano, una cosa es la obra
del Espíritu, otra cosa es la recesión o el bautismo del Espíritu, y otra cosa son los frutos del Espíritu. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. La obra del Espíritu. Entonces yo predico en la calle y la gente se convierte, porque no soy yo el que convierte a la gente. ¿Quién es? El Espíritu. Es la obra del Espíritu, porque el Espíritu es el que convence a ¿qué? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí me entiende? Esa es la obra del Espíritu. Ahora viene el bautismo del Espíritu, la recepción del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén, porque vendrá en que serán que bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Sí? Van a ser bautizados. Ese es el sello o el bautismo del Espíritu Santo. Tiene una evidencia, ¿cuál es? Hablar en lenguas. Tiene una evidencia, hablar en lenguas. Pero otra cosa es el fruto de ¿qué? Del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad. La persona, Pablo dice, por ejemplo, hablándole bueno, no me acuerdo si es a los hebreos, dice, vosotros sois ¿qué? Niños que necesitan de ¿qué? No pueden comer alimento sólido, sino que tienen que ser con lechecita, porque hay gente que nace, pero se quedan como niños. Sí, nosotros tenemos que ir creciendo. El alimento ¿ya? sólido es la palabra. Eso, el que come alimento sólido no se descarría por nada, no se va por nada. ¿Sí me entiende? No se resiente. El pastor hoy no me saludó y yo me voy. No. ¿Sí me entiende? Ay, el hermano Alex habló muy duro y entonces yo me voy. No. ¿Sí? ¿Sí me entiende? No, bien, elegante. Aprendí hoy. Pero entonces cuando la obra del Espíritu es diferente a la recepción o el bautismo del Espíritu Santo, al sello del Espíritu Santo, y otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. Para usted tener primeramente el fruto del Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Tener el Espíritu Santo. Porque usted, por ejemplo, usted dice, voy a comer mangos del palo de mangos. Te pregunto, ¿ya lo sembró? Para que vaya y coma. Si no lo ha sembrado, no puede comer. Si primero tiene que sembrar, dejarlo crecer, y ahora sí le da ¿qué? Fruto. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, paz, justicia. ¿En qué? En el Espíritu del Señor, ¿sí o no? Entonces, la persona que es un niño espiritual, usted no le puede pedir los frutos del Espíritu, porque está ¿qué? Está empezando a caminar. ¿Sí me entiende? Pero tiene que haber recibido, tiene que haber la promesa. Haber nacido. Recordemos que cuando Nicodemo fue bautizado, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le predica, ¿y qué pasa? ¿Qué recibieron ellos? Cornelio. Sí, en Cornelio. ¿Qué recibieron ellos? Dice, no. Le predicó la palabra y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro le pudo haber dicho, ya nacieron de nuevo, ya vámonos, ya el Señor ya los tomó para ustedes. Pero Pedro hizo eso. ¿Qué les dijo? Estos que han recibido el Espíritu Santo, ¿pueden acaso ustedes impedir el agua para que no sean ¿qué? Bautizados. ¿Cómo los bautizaron? ¿Para qué? Entonces el bautismo en el Espíritu, ¿sí o no? ¿Y qué les faltaba para nacer? El agua. ¿Para qué? Para limpieza de las inmundicias. Vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo en Samaria. Dice que Felipe llega a Samaria y predica el Evangelio de Jesucristo y el nombre de Dios, ¿no? Y la gente al escuchar al Felipe iban y se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero había un problema grave en Samaria. ¿Qué pasaba en Samaria? ¿Que no habían recibido qué? ¿Ya habían nacido? No. ¿Solamente por el bautismo? No. Entonces Felipe se preocupa y dice, tengo acá tanta gente bautizadas en el nombre de Jesús, pero tengo un problema. No han recibido el Espíritu Santo. Y manda el mensaje a Jerusalén. Y de Jerusalén le mandan dos. Pedro y Juan. Vienen de Jerusalén y ¿qué hacen? Dicen que no habían recibido el Espíritu Santo, sino que tan solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y vienen y los reúnen y imponen las manos. ¿Y qué pasa con esa gente? Recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Nacimiento de qué? De agua y Espíritu. También está el ejemplo en Hechos 19, cuando bautizó a los discípulos de Juan. Sí, Juan. los discípulos de Juan el Bautista, Hechos capítulo 19. Viene Pablo y desciende a Éfeso y les pregunta,
No creyendo, porque los ve cantando coro, los ve glorificando, tal vez los vio reunidos y les pregunta. Lo ve con frutos, ¿no? Eso, sí, los ve bien, ¿no? Y le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y ellos qué dijeron? Ni siquiera sabemos que es Espíritu Santo. ¿Y entonces qué le dice? ¿Y por qué no lo han recibido? No, Pablo no dice eso. Pablo dice, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan no se recibía el Espíritu Santo. Entonces le dice, Juan ciertamente bautizó en agua, para arrepentimiento, confesando, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es él. Jesús el Cristo. E inmediatamente mandó ¿a qué? A bautizarle en el ¿Cómo? En agua. ¿Sí o no? En agua, en el nombre de Jesús, y dice que subidos ¿qué? Les imponía las manos y ¿qué decía? Recibían el don del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Nacimiento de entonces ¿en qué? Agua y espíritu. Agua y espíritu. Ese es el mandamiento del Señor. Esa es la palabra de Dios. Escúcheme, hermanito. Esa es la palabra de Dios por la cual somos renacidos. No es por leer la Biblia. Claro, mira, hay otro texto aquí, Santiago. Santiago 1:18. Sí, diga. Ya lo sabes. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, Ajá. de verdad, Sí. para que seamos primicias de sus criaturas. Vale. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama esa iglesia? Centro cristiano. ¿Es centro cristiano? Trinitario. Sí. Trinitario. ¿Nacieron de nuevo? No, Escuchan la palabra. Leen la palabra. La escuchan. Claro que no. Oyen la Claro que palabra. no. ¿No la leen? Oyen la palabra. Oyen la palabra, la lee, la escuchan. ¿Son renacidos? Claro que no. No. Hay que fijarnos en lo que tú lees, hay que fijarnos que está hablando a la iglesia. Le pregunto, un católico, el cura, teólogo, sabe hebreo, griego, 12 años de teología, y uno va a hablar con ellos, ¿usted qué me va a venir a mí a enseñar de Biblia? Si yo estudié fueron 12 años de teología. Le pregunto, ¿nació de nuevo? No, claro Se que sabe no la nació, Biblia al no. derecho y al revés, pero la No, Biblia no, dice que no somos nació, renacidos. Hermano, yo tengo un ejemplo mejor. Ellos son trinitarios, centro cristiano, ¿verdad? Y ellos oyen la palabra, escuchan la palabra y escuchan los sermones que da el pastor de ellos en la iglesia. Ahí había muchos marihuaneros, muchas drogadictas, muchas, bueno, personas pecadoras así como todos nosotros. Y hoy en día ya han cambiado. ¿Son renacidos? Mi pregunta es, ¿ya nacieron de nuevo? Ahora, ¿Son renacidos? una cosa, hermano, sabe que yo lo he visto. Yo tengo 14 años nada más en el Evangelio y lo he visto. Hay personas que se han bautizado, han recibido el Espíritu Santo y no han nacido de nuevo. O sea, no salían frutos. No, hermano, no, mire, no podemos anular lo que el Señor dice por mis conceptos. El nuevo nacimiento es por el agua y el Espíritu. ¿Para hacer qué? ¿Qué somos? Nueva criatura. Nueva criatura. Esa persona lo que es un abortivo. Pablo llama los abortivos. Esa persona lo que es un abortivo. ¿Sí? Es un abortivo. Pero no podemos decir que aquel, por ejemplo, el hermano hace rato vino y predicó por acá y llevo 22 años en el Señor. Y resulta que mis frutos, he recibido el Espíritu Santo, fui bautizado en el nombre de Jesús, he dado frutos. ¿Sí? Pero resulta que mañana, hoy usted me consideraría que he nacido de nuevo, ¿sí o no? Pues sí. Hoy sí, pero mañana usted me ve por allá, ahí en De las copillas. eso. ¿Qué va a decir usted? ¿Mañana nací de nuevo? No, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? No está dando fruto. Pero hoy nací de nuevo y mañana entonces va a cambiar usted el concepto. ¿Por qué va a cambiar el concepto? ¿Por qué va a cambiar el concepto? Hoy sí nací de nuevo. Ella escuchó la palabra, Eso. renació. Hoy sí, usted me dice, el hermano hace rato sí es un nacido de nuevo, pero mañana... Claro, dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿no? Bueno, lo que pasa es que apostaté, me aparté de la fe. Entonces no podemos decirle a la gente que no nació de nuevo, tenemos que seguir el mandato bíblico, agua y espíritu, y enseñarle a la gente que el nuevo nacimiento lo que sigue es una nueva vida en el Señor. Pablo lo dice, fuimos con Él sepultados, con Él la semejanza del bautismo, así mismo como Cristo resucitó a los muertos, así nosotros resucitemos para una vida nueva, es decir, una vida distinta. Pero ¿a quién le corresponde enseñar esa vida nueva? Al pastor, a los líderes,
¿Sí me entiende? Enseñarle a la gente a vivir nueva para Cristo. Porque un niño, Caleb, un niño, Caleb va y, Caleb va y daña esa moto. A Caleb le dirán culpable de juicio. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Ah? no. No, ¿sí o no? Pero si usted va y daña esa moto, No, a mí sí, me cae. porque usted ya ¿qué es? Maduro. Un maduro, un hombre adulto. Claro. Un niño no. Entonces nosotros tenemos que llevar ¿a quién? A los recién nacidos a que tengan una vida nueva. Hay gente que a pesar del tiempo, apostata de la fe, hermano, se va para atrás, se echó. Pero no podemos decir que no nació de nuevo. El Señor le dio vida. Nació, ¿Sí? pero se apartó. Se apartó. Ahora se descarrió. Una cosa, hermana Alessandra. Estamos en el Señor, estamos todos en la iglesia. La Escritura dice, en primera de Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida. El que dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Un homicida es una persona que ha matado, ¿verdad? Y también la Escritura me dice que los mentirosos no se pueden heredar el reino de los cielos. Sí. ¿Cómo queda ahí una persona que tenga 20 o 30 años y no saluda, no ama al hermano? ¿Qué es? La ¿Qué es? Escritura me dice ¿Qué es? que si no lo ama es un homicida. Ah, bueno, es un homicida, hermano, delante de Dios. Dice que ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los mentirosos. Ya ha nacido de nuevo, ¿no? Hermano, lo que pasa es que hay hombres y mujeres que nacen, pero su conducta es la de un muerto. Nació, pero murió. Recuerde que Pablo dice, tomando la cena, tomándola y murió. Pablo dice, ya no está vivo. Pablo ya no está vivo espiritualmente. Pablo dice, tomando la cena de Dios indignamente. Entonces, aquel que toma la cena de Dios indignamente dice, y hay algunos que duermen. ¿Sí? Hay muertos espirituales. Esa persona nació, pero se murió. ¿Por qué? Porque le dio cabida al pecado y es un muerto delante de Dios. ¿Sí me entiende? Nació y murió. Nació y murió. Nació No podemos a una vida nueva, pero se murió y sigue. Que el mandato de Dios es el agua Claro. y el espíritu, hermano. No podemos Respeto olvidar. Y por eso es que somos renacidos por la palabra de Dios, es decir, por el mandamiento que Él dio. ¿Ya? Bueno, ¿listo? Yo me le guardo, hermano. Amén, hermanito, Dios me le guarde. Bueno, mis hermanos.